¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a tener un minuto nada más con el doctor Vicente Casas para analizar lo que está pasando en la región, desde el punto de vista, si usted quiere, jurídico, el golpe o no golpe al señor Evo Morales, que ha generado una conmoción en Latinoamérica, tiene varias lecturas, ¿no? Y esto se puede replicar en otros países, con el caso de Chile, por ejemplo, y a qué distancia está la Argentina de estos conflictos muy cercanos que están atravesando los países vecinos. En un minuto voy a estar con él. Ahora, analizando estos fenómenos que se están produciendo, como le digo, en la región, llego a la conclusión de que se trata de una suerte de hartazgo colectivo. El debate no pasa, me parece a mí, por cuestiones ideológicas, sino por la ausencia del principio de la alternancia, que no se está respetando, cuando en realidad el principio de la alternancia, me parece a mí, es el sustento básico de cualquier democracia. A Evo Morales no le alcanzó ni con la estabilidad ni con los niveles óptimos de crecimiento que venía experimentando Bolivia, lo cual hay otras lecturas. Me parece a mí que se terminó su tiempo. Amén, insisto, de su supuesto éxito, estableciendo una tabla comparativa con la performance de otros gobiernos en Bolivia, el de Evo Morales ha sido un gobierno exitoso. Además, creo que el presidente Evo Morales no entendió que nada es para siempre. Lo mismo ocurre en otros países de la región. Y es por eso el caos. En Estados Unidos, por ejemplo, el principio de la alternancia es innegociable. Los presidentes terminan y se van a su casa. Explíqueme usted, cuénteme usted de algún conflicto que tenga que ver con esto en los Estados Unidos. Habrá otros conflictos, pero no de esta naturaleza. Porque la alternancia es innegociable, es una política de Estado. De manera que allí el sistema se encarga de evitar los hartazgos y las consecuencias que ello trae a los países. De manera que el límite a los mandatos es clave, mientras que en Latinoamérica ocurre al revés. Se busca permanentemente romper con los límites. Este es el factor que termina corroyendo las democracias en Latinoamérica. La fórmula del éxito es muy sencilla, ¿eh? Mire, acá no venimos a descubrir la fórmula de la coca ni nada por el estilo. Es elección, reelección e intervalo. Mire qué sencillo. Elección, reelección, intervalo. Nada más sencillo que esto. Sin embargo, mire lo que está pasando. De manera que la alternancia debería regir no solo para el Poder Ejecutivo, sino para los tres poderes del Estado. Esto es muy importante. La democracia se funda y se recrea mediante el principio de la alternancia. El poder es transitorio y está regulado por normas constitucionales. Ahora, en rigor de verdad, creo que en la región parece poco importante el rol de la Constitución. De manera que los sistemas presidencialistas terminan, de alguna manera, transformándose en un régimen monárquico y despótico. Esto le pasó a Evo Morales. Es decir, en el inconsciente colectivo de los bolivianos se desnaturalizó la democracia y ven en la figura de Evo Morales una monarquía. Y esto termina eclipsando la gestión exitosa del señor Evo Morales. De manera que la permanencia en el gobierno por periodos prolongados termina creando costras burocráticas que contaminan el aparato estatal. En su discurso ayer por la tarde, Evo Morales calificó su salida producto de un golpe cívico.
es decir, de la ciudadanía. Esto confirma, creo yo, de alguna manera, lo que viene pasando, el hartazgo colectivo de los pueblos frente a la voracidad sin límites de la dirigencia política. En un minuto conversamos de este tema con el doctor Vicente Casas. Gracias, director. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Bien, gracias a ustedes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bien. Bueno, me alegro mucho. Con estas novedades que a diario nos sacuden en la nación, en la provincia y en la región. ¿Está preocupado por lo que está pasando en la región? Sí. Bueno, son dos situaciones distintas, me parece, que lo que ocurre en Chile de lo de Bolivia, ¿no? En Chile es una cuestión económica muy aguda, me parece que viene dilatándose la solución de esos problemas de un tiempo atrás. La de Bolivia es una crisis política, ¿no? Que por allí toman un cauce no deseado, no pensado, estas crisis que uno no puede saber cómo van a terminar. Por eso, bueno, es apegarse a la ley. Usted lo ha dicho muy bien en su columna, apegarse a la Constitución. Yo me preocupa quizás más lo de Bolivia, ¿no? Chile también, y la posibilidad que esto repique en otras naciones del continente sudamericano. Yo quiero mucho a Bolivia, si me permite algún minuto de algún homenaje que quiero hacer. Sí. Yo viví en Bolivia, siendo un niño, la familia tuvo que asilarse. Mi padre fue perseguido político y nos asilamos. Él se asiló y mi madre dijo, nos vamos todos. Vivimos casi 2 años allí. Yo fui a la escuela, mis hermanos también. Pudimos volver cuando era presidente de la Nación el doctor Arturo Frondizi. Así que estas cosas me duelen. Yo me siento un poco como integrante de esa sociedad porque hemos vivido allí, hemos conocido y vivido de la generosidad de los cochabambinos. Algunos años más tarde pude volver con mi esposa a recorrer la ciudad de Cochabamba, allí habíamos vivido, y bueno, la sentí todavía como un poco mi ciudad. Así que me duele que estén pasando estas cosas en una nación hermana, que nos unen tantas cosas en la historia. Ahora, yo quisiera, frente a ese interrogante suyo, ¿no? ¿Golpe de Estado? No hay golpe de Estado. Nuestra opinión, nuestra humilde opinión. El informe de la Organización de los Estados Americanos es muy claro, que fue dado a conocer ayer domingo, y apunta a situaciones que preocupan. Dice que pareciera ser, lo digo, el pareciera es mío, el informe lo dice muy claro, está en internet, que hay mesas en las que habrían votado más electores que los inscriptos. Hay actas electorales cuyas firmas están falsificadas. Hay un espacio de tiempo en donde se cargaban los sistemas informáticos que está oscuro, no tenía acceso a nadie. Todo eso concluye el informe, la auditoría, que fue una auditoría ofrecida por la OEA y aceptada por el presidente Morales. Sí. Concluye diciendo que pareciera que ha ganado el presidente Morales, pero tendría que haber existido la segunda vuelta, es decir, ahí estaría el fraude apuntado por la Organización de los Estados Americanos. Entonces sugieren una nulificación del acto electoral del 23 de octubre pasado. Y también apunta al Tribunal Supremo Español, al Tribunal Supremo Electoral, sí, donde anoche fue detenida su presidenta. La presidenta, sí. Lo hemos visto en la televisión. Sí, señor. Es decir, que ellos han consentido todas estas situaciones. De modo que no hay golpe de Estado, en todo caso será un golpe a la democracia, no voy a señalar a quién, de aquellos que no quieren cumplir con los principios de la República. ¿Y cuáles son los principios de la República? La periodicidad de la función pública entre ellos. Una lástima, porque el presidente Morales, usted se apuntó algunas cosas lindas en su columna, este es el 3er mandato que está concluyendo. Es decir, que lleva 12 años. 13 años. Claro, porque son 5 años el mandato de ellos. Sí, 13 años. Son 5 años el mandato del presidente de la Nación.
Cada año ha tenido casi un 5% de Sí, crecimiento 4,16. del PBI. Sí, señor. Envidiable en muchas naciones claro. de la región. Claro. Disminuyó el analfabetismo, disminuyó la pobreza de un 60 a un 35%, y quiere perpetuarse en el poder un periodo más. Ya tendría que haber formado gente más joven, varones y mujeres, que se hagan cargo de la cosa pública. Pasaron 13 años. Pasaron 13 años. A lo que se suma una cuestión que es lo que yo digo, es distinto de lo de Chile, porque aquí hay una cuestión que hace a la ley, que hace a la Constitución, que hace a la República. Porque cuando él llega a la presidencia de la Nación, la primera vez en 2006, logra una reforma constitucional en 2009, en febrero de 2009, donde lo habilitan para una reelección. Pero dice, creo que quedó redactada en 2 mandatos y nada más. Y el tercer mandato se hace habilitar por el Tribunal Supremo Electoral como para iniciar el tercer mandato. Y lo habilitan cuando no estaba permitido por la Constitución. Y para este cuarto mandato, fíjese el fundamento que se utiliza, yo un poco en el derecho me siento como que se agrede al derecho. Dice, con el derecho fundamental, con el derecho humano, con el derecho elemental, que todos tenemos derecho a ser elegidos y ser elegidos, pido la habilitación de un cuarto mandato. Pero después de haber realizado una consulta popular donde la perdió, y va a esta cuarta elección para presidente, en un proceso que organismos internacionales lo dicen viciado de nulidad, como es el caso de la OEA. Yo rescato algo importante también en esto. Hoy en día las naciones no pueden pensar en que somos naciones solitarias en el mundo. El derecho internacional pesa y cada día va a pesar más. Las declaraciones que el presidente Trump ha hecho anoche son tremendas, pero tienen realidad, porque las hace el presidente de los Estados Unidos. No quiere decir que yo las comparta, pero solamente estamos comentando esta situación. Entonces esto no es, a nuestro modesto entender, no se trata de un golpe de Estado. Ese es el camino fácil, ese es el atajo que se busca como para pensar que aquí hay algo raro. No hay nada raro. Basta con ir al informe de la OEA, que no es largo, está en internet ya desde anoche, y nos dice claramente qué ocurrió allí. Y a ello también, yo no he visto que ninguno de los que dicen que esto es un golpe de Estado en nuestra nación, ninguno de los dirigentes políticos, candidatos o gobernantes que dicen eso, destruyan o traten de destruir el informe de la Organización de los Estados Americanos. Para ellos no existe eso, no dicen una sola palabra de ello. Podrían decir de eso también algo. Me parece que aquí hay alguien que quiere atacar la existencia de la República en Bolivia, y eso no está bien. Entonces, la Constitución de Bolivia tiene una herramienta importante que todavía no la tenemos nosotros, la revocatoria popular. ¿Por qué no usa la revocatoria popular el presidente Morales si dice que gana tan bien las elecciones? No, directamente renunció. Está bien, es un buen paso. Destaco la grandeza que tiene al presentar su dimisión, pero tiene que llamar elecciones, ¿no? Ya las había llamado. El día anterior. No estoy desconociendo eso. Sí. Pero tiene que hacerse el proceso electoral que la Constitución de Bolivia dice. ¿Y ahora cuál es? Quien se ha hecho cargo y tiene 90 días para normalizar la nación desde el punto de vista institucional. Ahora, doctor, además de estos componentes de orden jurídico que usted muy bien plantea, ¿usted coincide con la idea de que hay un hartazgo colectivo Sí. de las sociedades frente a la idea de perpetuarse en el poder de la dirigencia, esta voracidad por el poder que no tiene fin? ¿No cree usted que esto está generando reacciones? Sí. Y esas son las reacciones que uno no sabe dónde van a parar o terminar. Por eso Chile tiene una alternancia en el poder. Sí. Socialistas, de derecha, los presidentes se van alternando en el poder. Pero ahí me parece que la crisis obedece a demandas incumplidas en el tiempo, Bueno, en donde predominantemente pueden ser económicas. En Bolivia es lo que usted menciona, y que puede pasar en varias naciones de la región.
donde en algún momento el líder, el presidente, el jefe de Estado, Claro, de gobierno... pero perdóneme, doctor, en esa alternancia que ocurre en Chile, las demandas siguen sin resolverse. Siguen sin Por más que resolverse. suba Bachelet o eventualmente Piñera, es decir, Sí. los problemas están. Por eso revientan en algún Claro. momento como han reventado ahora. Claro. Entonces, muchos presidentes piensan en un momento que pueden eternizarse en el poder, pero hay que recordarles que la Revolución Francesa dejó atrás la monarquía. Ahora somos repúblicas y república es de todos, es la cosa de todos. Entonces, cuando ellos piensan en eso o después pensar a pasarle a un familiar la suma del poder público, entonces estamos volviendo, la Revolución Francesa fue hace más de 200 años, estamos volviendo a más de esos años, y es el deterioro de la República y de la democracia. Entonces hay que buscar caminos, y los organismos internacionales, el derecho internacional, el mundo globalizado le está reclamando a las naciones que se portan mal, que tienen que portarse bien con la República, con la democracia y con sus ciudadanos. Ese es el mensaje que yo rescato. Y quisiera que esto se frene aquí, porque debemos llevar palabras de prudencia en este momento en toda la región, ¿no? Porque vivimos tiempos conflictivos, vivimos tiempos excitantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la política y de la economía. Y entonces tenemos que llevar palabras de serenidad, de mentes más reposadas para que encontremos soluciones a esto y no se prendan fuego las naciones y las sociedades como amenazan en alguna época de la historia haber ocurrido. ¿Y cómo ve a la Argentina frente a estos, escenarios complejos que vive la región? Es decir, en pleno proceso de transición de un gobierno a otro. Bueno, es un problema, es una situación un poquito especial, ¿no? Porque estamos frente a un presidente que se va y un presidente que llega, en donde pareciera que tienen posiciones distintas respecto del tema. Sí. Por lo que dicen los medios, anoche habrían hablado por teléfono. Sí. Por lo que los medios dicen, el presidente Fernández le habría propuesto al presidente Macri sacar un comunicado conjunto. Macri le habría dicho que cada uno tendría que sacar el de él. Nosotros desde Argentina tenemos que ver la autodeterminación de los pueblos. Y yo me aferro estrictamente desde el punto de vista personal y me gustaría que esto se converse, se debata, se siga hablando, al informe de la Organización de los Estados Americanos. Es terminante. Para mí en la crisis de Bolivia no hay nada superior a eso hasta ahora. Y ya van a pasar 24 horas que nadie ha dicho eso adolece de tal vicio. No ha dicho, y no creo que lo digan porque es terminante. Ahora, este tema también se proyecta no solamente en Sudamérica, están pasando cosas en el mundo. Sí. ¿No? Sí, Fíjese sí. lo que pasó en India. Los indios se levantaron como consecuencia del aumento del precio de la cebolla. Fíjese el disparador. Sí. Y así podemos citar otros ejemplos en otras naciones. La gente, ¿qué cree que le está pasando? En Chile fue el aumento del subterráneo. El subte, exacto. Bueno, es lo que creo que alguna vez conversábamos, ¿no? El mundo quiere ideas nuevas, quiere ideas nuevas. Hay ideas que ya están agotadas. Esto de la reelección artificial del funcionario público, eternizarse, esto de la falta de justicia, esto de los juicios prolongados en el tiempo, esto de la falta de ideas en los cuerpos deliberativos, esto de la falta de trabajo de los dirigentes. Me parece que ahí apunta algo de esto que usted está preguntando. Porque ¿cómo va a reventar por el precio de la cebolla, sin desmerecer la cebolla o por el tema del subterráneo? Son otras cuestiones que subyacen en la sociedad de esa ¿Usted nación. cree entonces, trato de interpretarlo, ¿usted cree entonces que hay una crisis de empatía en la dirigencia política con las cosas que están pasando en la calle? Yo creo que hace mucho existe eso. Yo creo que los dirigentes y los líderes y muchos gobernantes no se ponen en la situación del otro, esa sería la empatía, ¿no? No se ponen en la situación del pobre, que quiere salir de la pobreza, no lo ayudan. Entonces, porque aquí nomás podemos ver, sin ir más lejos, cuántas veces se reúnen los cuerpos deliberativos en Jujuy. Y cuando se reúnen, ¿qué hacen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad? Eso en algún momento revienta porque ha subido el precio de la leche 1 centavo, o porque no salió el colectivo horario, ¿no? Entonces, esto es lo que preocupa, la falta de soluciones, por lo menos mediatas
o de propuestas inmediatas para que de aquí a un tiempo esa sociedad vea un rayo de luz que lo va a ayudar a salir de la pobreza, de la postración, de la desocupación, de esta situación. Entonces tiene que ver todo esto que estamos hablando, ¿no? En donde tienen papel importante la clase dirigente, los funcionarios públicos y el tema de la justicia. Ahora, y además la naturalización de los temas, ¿no? Sí, sí, en donde también tiene mucha falta la clase política, ¿no? Que no está a la altura de las circunstancias para acompañar a los pobres en su proceso de dejar esa situación de miseria en la que viven. ¿Cómo puede ser que Argentina, que es un país tan rico, lo han dicho los dirigentes agrarios en la crisis del campo, que pueden producir alimentos para 200 millones de personas, cómo puede ser que hablemos algún día de desnutrición infantil? Eso es imperdonable. No digo ya desde el punto de vista de la Constitución, desde la condición humana. Hay criaturas que tienen hambre. Uno visita algunos barrios de la ciudad y dicen, tengo hambre, no van con otro planteo. Imagínense que si tienen hambre, ¿cómo podrán quedar las otras necesidades que tienen y las otras situaciones a las que usted hace referencia en la pregunta que me acaba de hacer? Ahora, yo no veo un estado deliberativo, doctor, frente a lo que está pasando en la región, que no es en la otra punta del mundo, es cruzando la cordillera. No veo aquí un estado deliberativo, por lo menos en la dirigencia política, preocupada por un hipotético efecto contagio de lo que está pasando. Yo tampoco ¿Esto lo no veo. es jugar con fuego irresponsablemente en algunos casos? Yo tampoco lo veo al estado deliberativo, pero mire lo que pasa, por ejemplo, con este grupo de Puebla. Sí. Está visto que está bien, las naciones tienen que unirse por continente. Por eso era buena la idea de los presidentes Sarney y Alfonsín del Mercosur. Pero cuando surgen estas reuniones, ¿cómo se llamaba el otro grupo que ya me olvidé? El Foro de San Pablo. Cuando empiezan a hablar, mucha gente no les cree. Entonces quedan en el descrédito, quedan en un proceso menos que deliberativo, porque como que se percata la gente que no van a resolver los problemas de la gente, sino sus problemas y cómo perpetuarse en el poder. Sí, sí, claro. Y esto revienta con el tiempo. Entonces, si fuera una situación más seria, en donde se hablara de la unión, de ese foro nacional o internacional, bueno, ¿de qué van a hablar? ¿Quiénes van a ir? ¿Qué seriedad tienen los temas o los proyectos que se van a hablar? El ya presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, hablaba de un eje de Caracas, Buenos Aires, pero ¿en qué consistía el eje? Más que perpetuarse en el poder, más que favorecerse con algunas situaciones personales y nada más. Entonces, cuando empiezan a caminar, a andar, a rodar en la vida, esos foros caen en el descrédito de manera inmediata. Eso es lo lamentable, porque tampoco habría problema en que se reúnan los presidentes electos y salientes. Tienen que reunirse. Se han reunido una vez, destaco la invitación del presidente Macri, la visita del presidente Fernández, es digno de destacarse. Ambos, pero eso tiene que ser más ágil, más aceitado. Sí, claro. Porque está en juego el bien de todos, el bien común que somos nosotros, como destinatarios de ello. Bueno, mi última consulta, doctor. ¿Lo ve complicado el presidente Fernández teniendo en cuenta un escenario internacional difícil, la deuda argentina, la situación económica y Cristina? Argentina está complicada. Argentina está complicada. La deuda externa y la deuda interna. Sí. Todavía no sabemos cuánto es porque se acudió a los bancos y los bancos en definitiva tienen dinero de los ahorristas. Por allí escuché algún trascendido, dice vamos a ver todas las deudas. Las deudas básicamente hay que pagarlas, si no perdemos credibilidad y no nos dan nada, nunca más nos dan préstamos ni dinero. La situación política quizás la veo un poquito más complicada porque hasta ahora vemos el andar y la opinión del presidente electo, pero no hemos escuchado la opinión de la vicepresidenta electa, que también nos gustaría escucharla porque evidentemente es una persona que tiene poder político, ¿no es cierto? Ella tiene su caudal electoral importante y ha sido ya presidente de la nación. No la hemos escuchado en temas trascendentes opinar, o al menos yo no he tenido la atención de ver si opinó en algún lado o no.
Y la situación económica interna también es difícil. Se habla de un pacto social. Cualquier proyecto o cualquier plan económico puede ser bueno, cualquiera puede ser bueno, dependerá de las condiciones en que la sociedad está para cumplir el plan económico. Se habla de un pacto social. El pacto social significará que parece ser acordar precios y salarios y no subirlos. No está mal, pero no puede durar mucho tiempo. Eso podrá ser para los primeros meses de gestión. No puede, después tiene que venir un plan en donde se reactive la producción de la economía argentina. Ahí entonces podemos empezar a ver algunos éxitos a mediano plazo. Es decir, yo creo que de aquí a marzo, asumido el nuevo gobierno, a fines de marzo podremos empezar a ver hacia dónde apuntan las cosas y cómo podrá ser nuestro futuro económico. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. El doctor Vicente Casas con nosotros. Chau.